En el fútbol, hay equipos que ganan, equipos que clasifican y equipos que, al pisar la cancha, te hacen sentir que el resultado ya está escrito antes de que empiece el partido. Y probablemente esa era la sensación de muchos antes del choque entre Francia e Irak. Un ex campeón del mundo y gran favorito al título frente a un Irak que llegaba sabiendo que cualquier resultado que no fuera ganar complicaría mucho su situación. Pero esa noche no fue solo un partido que terminó 3-0, porque dejó números históricos. Hubo una tormenta que detuvo el partido. Mbappé escribió una nueva página en su carrera y Francia anunció oficialmente su pase a octavos. Y antes de empezar, tenemos que detenernos en un momento muy bonito que ocurrió durante el torneo. Mientras se veía el partido entre Egipto y Nueva Zelanda, un programa iraquí estaba en vivo. Y cuando empezó el himno de Egipto, el presentador y los invitados se pusieron de pie por respeto. Un momento simple, pero muy bonito. Y mostró el respeto mutuo entre las dos naciones. Por eso hay que darles las gracias a la prensa iraquí y a su afición por este hermoso espíritu, porque el fútbol es competencia, pero el respeto está por encima de cualquier resultado. Ahora, volvamos al partido. Hay algo muy extraño. Francia e Irak nunca se habían enfrentado antes, ni en el Mundial, ni en un torneo no oficial, ni siquiera en un amistoso importante. Es decir, toda la historia entre ambos equipos se estaba escribiendo por primera vez. El primer duelo, los primeros goles y el primer capítulo en la historia de Francia e Irak. Pero la verdad es que los dos equipos llegaron al partido con objetivos totalmente distintos. Francia venía de un importante 3-1 sobre Senegal. La moral estaba alta y la afición ya hablaba de una clasificación anticipada. Irak, por su parte, venía de una dura derrota 4-1 ante Noruega y sabía que otro tropiezo sería un golpe muy duro para sus opciones. Y por eso Irak llegó al partido necesitando casi un milagro. Pero el problema era que enfrente estaba un jugador llamado Kylian Mbappé. Y la verdad es que esta fue una noche muy especial para Mbappé porque era su partido número 100 con la camiseta de Francia. 100 partidos internacionales, una cifra enorme para cualquier jugador. Pero Mbappé decidió celebrarlo a su manera, porque no entró al partido para recibir una placa conmemorativa ni escuchar los aplausos de la gente. Entró para marcar, y desde los primeros minutos quedó claro que Francia quería resolverlo. Posesión temprana, pases rápidos, presión alta y movimiento constante. Irak intentaba cerrar los espacios lo más posible. Pero la diferencia de calidad era clara. Entonces llegó el minuto 14, el momento que todos esperaban. Mbappé, la pelota a la red, 1-0 para Francia. Y desde ahí, el partido empezó a ir en la dirección esperada. Pero pese al gol, Irak no se rindió. Intentó resistir e intentó evitar que Francia marcara más goles. Y de hecho lo logró por un tiempo. El primer tiempo terminó solo 1-0 y todavía había esperanza, y todavía había partido. Pero entonces pasó algo muy extraño, algo que rara vez se ve en un mundial. Una fuerte tormenta azotó la zona. Rayos y lluvia intensa obligaron a parar el partido. Los aficionados dejaron las gradas y los jugadores volvieron a los vestidores. El partido estuvo detenido más de 2 horas. Imaginen un partido del mundial, todo un tiempo retrasado por el clima. De pronto la gente olvidó el marcador y todos empezaron a hablar de la tormenta. Lo extraño es que Irak necesitaba más esta pausa que Francia, porque solo perdía por un gol. Necesitaban reorganizar sus planes y tuvieron tiempo suficiente para calmarse y empezar de nuevo. Pero cuando volvió el partido, Francia volvió más fuerte, como si la pausa nunca hubiera pasado. En el minuto 54, Mbappé apareció otra vez. El segundo gol, 2-0. Y en ese momento, el partido estaba casi terminado. Pero lo bonito de la historia es que este gol no fue solo un gol más. Empujó aún más alto los números históricos de Mbappé. Porque la estrella francesa llegó a 100 contribuciones de gol con la selección. 100 partidos, 100 contribuciones, 60 goles y unas 40 asistencias. Es decir, Mbappé ha contribuido a un gol en cada partido que ha jugado con Francia. Es una cifra excepcional para cualquier jugador del mundo. Como si hubiera decidido celebrar su partido 100 de la mejor manera posible. Pero la mayor sorpresa es que los 2 goles de Mbappé elevaron su cuenta en mundiales a 16 tantos. La misma cifra que Miroslav Klose, máximo goleador histórico de Alemania y uno de los grandes delanteros en la historia de los mundiales. Y lo verdaderamente aterrador es que Mbappé aún tiene unos 27 años, así que es muy probable que todos estos números sigan creciendo por muchos años más. Pero Francia no había terminado, porque había otro jugador esperando su momento. Ousmane Dembélé, el jugador. Todos estaban pendientes de Mbappé y hasta olvidaron que estaba ahí. Y en el minuto 66 llegó el momento. Dembélé marcó el 3-0. Y por fin escribió su primer gol en la historia del Mundial. Es decir, esta fue la noche de Mbappé, pero también fue la noche de Dembélé. En cuanto a Irak,
Solo intentaba salir con el menor daño posible. Y en realidad, si alguien solo viera el marcador, diría que Francia ganó 3-0 y ya. Pero al mirar los números, se entiende el tamaño del dominio de Francia. Francia hizo 19 remates en total, contra solo 4 de Irak. Francia tuvo 5 remates al arco, mientras Irak terminó sin uno solo al arco. 0. Sí. 90 minutos completos en el Mundial sin un solo remate entre los 3 palos. En posesión, fue 56% para Francia contra 44% para Irak. Francia completó 586 pases contra solo 420 de Irak, con 91% de precisión frente a 86%. Hasta los corners favorecieron a Francia, 4 corners contra solo 2 de Irak. Es decir, al ver el panorama completo, se descubre que Francia dominó casi todo el partido: el marcador, la posesión, las ocasiones, los pases y el peligro ofensivo. Y hay un punto muy importante, porque Senegal logró marcarle a Francia en la primera fecha y mantuvieron abierto el partido por largos tramos. Pero Irak, pese a su gran espíritu de lucha, no pudo ni hacer un solo remate al arco. Y eso muestra cuánto control tuvo Francia sobre el partido. También hay un punto doloroso para Irak, porque la selección iraquí sigue buscando su primer triunfo en la historia del Mundial. Cada vez que Irak vuelve al Mundial, su afición sueña con hacer historia. Pero la misión era extremadamente difícil ante un equipo como Francia. Pese a la derrota, hay que decir que el solo regreso de Irak al Mundial tras muchos años de ausencia fue un momento importante para su afición. Pero en esta noche, la realidad fue más fuerte que los sueños. En cuanto a Francia, se fue con más que solo 3 puntos. Se fue con el boleto a la clasificación. Y se fue con un mensaje claro para los demás equipos. La selección francesa no está aquí solo para participar. Está aquí para pelear por el título. 6 puntos en los 2 primeros partidos, 6 goles y clasificación oficial antes de la última fecha. Y eso es exactamente lo que todo gran equipo sueña con lograr. En cuanto a Irak, la derrota complicó mucho su situación. Ahora necesita casi un milagro en la última fecha. Necesita vencer a Senegal mientras espera otros resultados. Y hubo un último momento bonito. Ni la tormenta eléctrica que detuvo el partido por más de 2 horas pudo frenar a Francia. El partido se detuvo. La afición y los jugadores esperaron. Pero cuando la pelota volvió a rodar, Francia retomó exactamente donde lo había dejado al final. Al principio, el partido era entre Francia e Irak. Luego fue una historia sobre la tormenta. Luego se volvió una historia sobre Mbappé. Y al final, se volvió la historia de una Francia diciéndole a todo el torneo: estamos aquí y vamos por mucho más que la fase de grupos. La gente recordará que Francia venció a Irak 3-0. Pero la verdad es que esta noche fue más grande que una simple victoria. Fue el primer duelo histórico entre los dos equipos. Fue la noche en que Francia se clasificó oficialmente. Fue la noche en que Dembélé marcó su primer gol en un mundial. Fue la noche en que Mbappé llegó a 100 contribuciones de gol en su partido 100 con la selección. Fue la noche en que igualó el récord mundialista de Miroslav Klose. Y fue la noche en que Francia demostró que es uno de los equipos más peligrosos del torneo. En cuanto a Irak, se fue con una derrota, pero también se fue con una nueva historia en sus mundiales. Al final, la tormenta intentó detener el partido. Irak intentó resistir. Pero en esta noche, había un jugador llamado Kylian Mbappé y un equipo llamado Francia. Y eso fue más que suficiente para decidirlo todo.